1. Argumente cuáles son los estados de las ondas electrotónicas del cerebro que miden los electroencefalogramas y en cuál estado es que captan mejor los circuitos magnéticos pulsantes que emite el tálamo, que se registran en el magnetoencefalograma. Es un tema muy interesante, doctor, que no sé si la palabra contraviene lo que dicen los científicos, lo que ahorita estamos argumentando como IES, ¿no? Indudablemente es una teoría demostrada ya por IES, ¿no? Que la mente no está en el cerebro, ¿no? Y por lo tanto no forma parte de ninguna manera. Y se argumenta en base a estas preguntas muy técnicas, ¿no? Muy pegado a la ciencia. Y es un poco también un tanto que hay que razonar bastante con estas preguntas, ¿no? O sea, sin embargo, las respuestas, yo pienso, y leyendo la pregunta y leyendo parte de lo que usted nos está dando con esta filmina, bueno, nosotros en algún momento nos hemos hecho electroencefalograma, ¿no? Hemos acudido y como una persona que necesita un electroencefalograma. ¿Y qué buscamos con ese electroencefalograma, ¿no? Electroencefalograma, ¿no? Buscamos cómo está nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué son ondas electrónicas, ¿no? que el cerebro irradia, ¿no? Y en base a esa medición, pues seguramente ahí, y yo no he tenido esa oportunidad de hacerlo, pero se registra pues alguna actividad, ¿no? Que hay en el cerebro, ¿no? Y según lo que usted nos explica en estas filminas, nos dice que hay, ahí yo he leído esta parte que dice que hay ondas beta, ¿no? En el cual muy bien lo explica ahí que está en un estado de vigilia plena, ¿no? Muy focalizada, es una atención plena que uno tiene en esa onda, ¿no? También hay la onda alfa, que es más relajado, ¿no? Es un tanto meditativo, que estamos un poco conscientes, pero es un tanto meditativo, ¿no? Y también nos explica usted que hay unas ondas teta. Quizás esta onda, que lo que yo entiendo es donde está los sueños, ¿no? De repente es una parte muy voluntaria, ¿no? O sea, una desconexión tal vez que se pueda dar. Y lo último que también usted nos explica es las ondas delta, ¿no? En este estado sí creo que está el sueño profundo, ¿no? Creo que sí, ahí está, creo que me estaba confundiendo, en teta no. Acá creo que sí, en la onda delta está el propio estado del sueño, ¿no? O sea, pero sin sueño, o sea, no sé cómo explicar eso. Y con respecto a la otra pregunta, bueno, aparte de la pregunta que dice sobre el tálamo, ¿no? El campo magnético del tálamo, dónde se origina, ¿no? ¿Dónde está? También nos explica usted que se registran en el magnetoencefalograma, y es donde se capta plenamente. Lo que usted nos explica es en el estado de ondas alfa, ¿no? Y también, ¿por qué en el estado de onda alfa, no? Porque supuestamente es un estado alfa, como dice, relajación profunda, trance meditativo, donde estás en una parte tranquila, en un entorno muy defensivo, ¿no? Quizás donde el ego está, no se defiende de repente, o está muy parcialmente dormido, o algo así, podemos tener esa explicación, ¿no? Y eso es donde esta parte que al estar así hay una frecuencia
mínima, ¿no? Donde ya la frecuencia es más óptima con respecto al tálamo, ¿no? Más o menos esa es la explicación, doctor Petronio, profesor Petronio, queridísimo profesor Petronio, que le he podido dar algo así dentro de lo que he captado en esta parte, ¿no? Espero que sea, seguramente, bueno, es una parte muy mínima, pero es algo que podamos entender un poco más. Eso es todo, doctor Petronio. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Para conocimiento de los que no conocen, Marco Antonio es economista, es un prominente economista, que a él le debemos la independencia de poder en el Banco de la República, donde gracias a ello se ha podido mantener estable, podríamos decir, la tasa de cambio y eventualmente mejorar el costo de vida para que la inflación no progrese tanto. Todo lo que ha dicho Marco Antonio tiene total sentido. Yo solamente quisiera redireccionar un poquito que los circuitos magnéticos del tálamo funcionan más que nada para convertir por inducción a las estructuras de conciencia de la mente espiritual, convertir lo implícito de la información electrotónica a lo explícito con significado semántico, el espíritu. Y eso es algo que lo hacemos con o sin meditación. Entonces es muy importante que lo que más hacemos no es meditar en la vida, lo que hacemos es pensar en la vida. Entonces, el estado de frecuencia que más se usa en los circuitos magnéticos del tálamo es en el estado beta. Obviamente lo que ha dicho Marco Antonio sigue siendo válido en el estado meditativo alfa de relajación. Pero como no estamos viviendo para meditar todo el tiempo, sino que hay muchos incluso que, como yo, que en mis primeros 30 años nunca medité. Quería aprender a meditar y me metí con meditación trascendental después de los 30 años. Pero antes de eso, todos los días pensaba, todos los días le daba significado a lo que me enseñaban, a lo que trabajaba, a lo que tenía que hacer para ganarme la vida. Y eso es en el estado beta. Entonces, el estado beta es en realidad el estado que más usamos con los CMTs del tálamo. Y el estado alfa, ocasionalmente cuando ya despertamos el simbre. Yo vine a despertar mi simbre a los 50 años de edad. Y entonces recién he empezado a entender que lo que yo llamaba meditación tenía que hacerse con el simbre, no con el ego, y en estado alfa. Entonces, creo que con esta pequeña redireccionamiento explicativo, no me queda sino felicitar a Marco Antonio y ojalá siga participando con las otras preguntas, o no sé si habrá otro miembro del grupo que va a ser equipo
bajo el liderazgo suyo, Marco Antonio. Sí, profesor, muy buena aclaración. Había invertido los estados, y es ahí donde uno aprende, ¿no? Justamente para siempre reedicionar el conocimiento, y por eso está el pensamiento cognitivo, todas esas cosas, ¿no? Gracias, doctor Petronio.